Antes de empezar con el vídeo, ¿podrían suscribirse a mi canal? Muchas gracias. Hola, soy Rachel, y necesito hablar de algo que he guardado dentro durante demasiado tiempo. Por favor, escuchen mi historia antes de juzgarme. Nunca imaginé que acabaría en esta situación, y todavía me cuesta entender cómo las cosas se salieron de control tan rápido. Mi pareja me obligó a hacer algo que cambió el rumbo de mi vida, y ese recuerdo me ha atormentado durante años. Todo empezó hace varios años. Llevaba más de 10 años casada con mi marido John. Habíamos tenido altibajos como cualquier otra pareja, pero nunca me imaginé esto. John solía ser un hombre cariñoso, pero las cosas cambiaron con el tiempo. Se volvió menos afectuoso, más egoísta y más distante. Una noche, John llegó a casa del trabajo con una extraña sensación. Parecía inusualmente alegre, pero había algo casi inquietante en la forma en que me miraba. Intenté restarle importancia, diciéndome a mí misma que era solo el estrés del trabajo, pero en el fondo sabía que algo andaba mal. Cenamos como de costumbre, y cuando estaba a punto de recoger los platos, me pidió que me sentara. Su tono era serio, así que accedí, presintiendo que no iba a ser una conversación cualquiera. He estado pensando. Hay algo que necesito compartir contigo, dijo, evitando mi mirada. Asentí, esperando que continuara, pero las palabras que siguieron fueron inesperadas. Me dijo que quería darle un toque picante a nuestra relación, porque se había aburrido, y que pensaba que era hora de que probáramos algo nuevo. Al principio, supuse que se refería a una escapada romántica o quizás a terapia para reavivar el interés. Pero sugirió algo completamente diferente. Dijo sin rodeos: he organizado una cita para que conozcamos a dos hombres. Su actitud era tan seria que me sentí mal del estómago, y una oleada de náuseas me invadió mientras lo miraba. Sin saber qué decía, ni si se trataba de algún tipo de prueba horrible. Dos hombres, añadió, intentando parecer casual como si fuera algo normal. Son amigos míos, respondió a mi pregunta, que apenas fue un susurro. Juntos pasaremos la noche con ellos. No pude hablar mientras intentaba asimilar lo que decía. Me temblaban las manos. Este no era mi marido, ni el hombre con el que había prometido pasar el resto de mi vida. Estaba hablando de la llegada de dos extraños a nuestro matrimonio y a nuestro hogar, como si fuera algo sin importancia. Sentí náuseas solo de pensarlo, pero más que eso, me sentí engañada. ¿Cómo podía hacer semejante sugerencia? ¿Te has vuelto loco, John? Esto no somos nosotros, dije finalmente, con la voz temblorosa, mezcla de rabia e incredulidad. ¿Por qué harías algo así? Me interrumpió antes de que pudiera decir nada más. Rachel, esto está pasando, afirmó con tono severo. Tienes que entender que es algo que quiero, algo que necesitamos. Estaba escuchando información incomprensible. Creí erróneamente que la situación terminaría, y que él abandonaría la idea. En los días siguientes, John se fue distanciando. Apenas me hablaba, salvo para hablar del plan. Empezó a llegar tarde a casa, y me daba respuestas evasivas cuando le preguntaba dónde había estado. Amo a John, pero no entendía por qué me presionaba para hacer algo tan degradante, que sentía que destruiría todo lo que habíamos construido juntos. Nuestras conversaciones se volvieron tensas, reemplazando el cariño que antes llenaba nuestro hogar, con un silencio asfixiante. Me sentía confinada, sola, y perpleja sobre cómo nuestro matrimonio se había deteriorado. Para el viernes, el temor se había instalado en mi pecho. John insistió en que la reunión seguiría adelante, sin importar lo que yo dijera. Así que aunque me costaba admitirlo, pensé en hacer las maletas e irme. Pero no lo hice, porque aún sentía algo por el hombre que creía conocer, y esperaba que esto fuera solo una fase que podríamos superar. No estaba preparada para terminar nuestra vida juntos, pero tampoco podía soportar la idea de llevar a cabo ese plan. El sábado por la noche llegó demasiado pronto. A las 8 p.m., el supuesto acompañante de John
apareció puntualmente. Apreté los puños contra mi regazo, mientras estaba sentada en el sofá, tratando de no llorar. Estaban sentados en mi sala conversando con mi esposo, como si fueran viejos amigos. Y no tenía ni idea de sus nombres. La tensión era palpable, y podía sentir sus miradas sobre mí, mientras observaban y esperaban. Se inclinó, y me tocó la rodilla, mientras me preparaba para salir de la casa, y no volver jamás. «Es hora, Rachel», murmuró. Me quedé paralizada, negándome a moverme, a pesar de que mis pensamientos me gritaban que me levantara y me fuera. No podía mirar a John ni a los dos chicos sentados frente a mí, porque su mano se sentía como un peso sobre mi rodilla, manteniéndome quieta. La habitación parecía encerrarme, mientras mi corazón latía con fuerza en mi pecho. «Por favor, Rachel», dijo John, con un tono ahora más apagado, casi suplicante. Me detuve por algo en su tono. Era desesperación, no solo persistencia. Noté un destello de vulnerabilidad en sus ojos por primera vez en días. Esto se trataba de control, poder y algo más profundo que realmente no podía comprender. Pero eso no lo justificaba. No se trataba simplemente de cumplir algún sueño retorcido para él. Esto no se siente bien, John. No puedo hacer esto. Esto no es lo que somos, dije finalmente, en un susurro quebrado. Con un profundo gemido, se dejó caer hacia atrás y se frotó las sienes irritadas. «¿Crees que me gustaría esto?» «Más para sí mismo que para mí», susurró. «Rachel, estoy haciendo esto por nosotros. ¿No lo entiendes?» Encontré un destello de fuerza, y le respondí. «No, no lo estás haciendo por ti mismo. Tú lo estás haciendo, John. Has cambiado. Se trata de control por un tiempo, no de nosotros». Creí ver un destello de vergüenza en su rostro, pero se desvaneció tan pronto como apareció. En cambio, apretó los dientes y se levantó, caminando de un lado a otro de la habitación, como un hombre perdido. El silencio entre nosotros fue tan largo que quise extender la mano hacia él y traerlo de vuelta al hombre que solía conocer. Pero no tenía idea de cómo habíamos llegado tan lejos de donde estábamos. Yo había empezado, y no estaba segura de si alguna vez seríamos capaces de encontrar el camino de regreso. Llamémoslo Marcus. Se aclaró la garganta. Parecía ser consciente de la tensión, pero también irradiaba impaciencia. Dijo con calma pero con firmeza. «Mira, probablemente deberíamos irnos si esto no va a suceder». Por primera vez lo miré seriamente, mientras yo alzaba la vista. No era lo que había imaginado. Era sereno y cortés, y su actitud parecía más comprensiva de lo que esperaba. El hecho de que estas personas fueran simplemente seres humanos y no depredadores, a pesar de mis ideas preconcebidas sobre ellos, de alguna manera hacía que la situación fuera aún más desconcertante. No tenía ningún deseo de quedarme. El peso de todo, los años que pasé con John, el amor que compartimos y la esperanza de que tal vez las cosas volvieran a la normalidad, me mantenían sentada allí. Aunque no quería ser parte de lo que fuera en lo que esto se estaba convirtiendo, no tenía ni idea de qué hacer. Me sentía prisionera y asfixiada por mi propia indecisión. Entonces, John dijo en voz baja, pero con firmeza: «Rachel, si te vas, se acabó». Sus palabras me golpearon con fuerza. Intenté comprender lo que acababa de decir mientras lo miraba atónita. Tenía que decidir de qué lado estaría cuando él marcara un límite. Sentí lágrimas en los ojos, pero me las sequé para que no me diera llorar. «Te lo he dado todo», dijo con un tono tranquilo pero gélido. «Te he cuidado, te he amado, y todo lo que pido a cambio es esto». A pesar del temblor en mis piernas,
Me levanté y decidí que esto no era amor. John, dije, con la voz apenas audible. Esto es manipulación. Sus ojos brillaron de ira, pero ya no me importaba. No podía hacer esto. No lo haría. Me giré hacia la puerta, esperando que gritara, que me agarrara, que intentara detenerme, pero no lo hizo. En cambio, lo oí murmurar algo como, «Te arrepentirás». Quizás yo sí. Quizás irme fue un error. Pero en ese momento supe que tenía que marcharme. No podía dejar que John ni nadie me obligara a hacer algo con lo que no me sentía cómoda. Al salir, el aire fresco de la tarde me golpeó la cara, y sentí una extraña mezcla de alivio y desolación. Mis piernas me llevaron calle abajo, con la mente acelerada. ¿A dónde iría? ¿Qué haría? No tenía respuestas. Solo una profunda sensación de traición y pérdida. Me lo pregunté durante lo que parecieron horas, antes de encontrarme frente a la casa de mi mejor amiga Sara. Llamé a la puerta, rezando para que estuviera en casa. Cuando abrió la puerta y vio mi rostro surcado de lágrimas, no me hizo ninguna pregunta. Simplemente me abrazó con fuerza y me hizo entrar. Durante los siguientes días me quedé con Sara, tratando de procesar todo lo que había sucedido. Me sentía vacía, como si me hubieran arrancado una parte de mí. Aunque extrañaba a John, también entendía que no podía volver atrás, ya que el daño estaba hecho, y lo roto no tenía arreglo. John intentó llamarme varias veces, y me dejó mensajes de voz que iban desde disculpas hasta enfado. Estaba en todas partes, y yo no podía seguirle el ritmo a sus cambios de humor. Después de que no le devolviera ninguna llamada, finalmente se dio por vencido tras varios meses. Poco a poco empecé a reconstruir mi vida. Sabía que nuestro matrimonio no tenía salvación. Aunque fue la decisión más difícil que he tomado en mi vida, resultó ser la correcta. Haber sido coaccionada y empujada a circunstancias que contradecían mis valores me hizo imposible continuar en una relación. Aunque he llegado a comprender que merezco algo mejor, a veces todavía me pregunto por John y la vida que podríamos haber tenido si las circunstancias hubieran sido diferentes. Merezco una relación basada en el respeto mutuo, la confianza y la comprensión, en lugar de la dominación y la manipulación.